Bienvenidos una vez más a Enigmas de la Historia. Hoy vamos a empezar el programa hablando de lo irónica y burlona que puede ser la muerte. Les voy a contar algunas de las muertes más absurdas de personajes históricos. Seguro que el nombre de Jack Daniel les resulta familiar. Pues bien, el fundador de la destilería obtuvo su grotesco destino final en 1911 tras una simple infección en el dedo gordo del pie. ¿Y cómo se la produjo? Pues aquí viene la parte absurda del asunto. Resulta que al ir a abrir su caja fuerte se olvidó de la combinación y la rabia que eso le produjo pues le llevó a dar una patada a la caja, lo que hizo que la herida que le costaría la vida por una infección pues se la abriera en el pie. Lo curioso es que si se hubiera curado la herida con su whisky, seguramente no hubiera muerto. Ahora vamos a ir con Antonio Gaudí, el arquitecto visionario que hay detrás de la Sagrada Familia. Pues bien, en el año 1926 fue atropellado por un tranvía. Era un accidente bastante común, la verdad. Pero lo más sorprendente del incidente no fue el accidente en sí, sino el hecho de que, debido a su apariencia desaliñada, Gaudí no fue reconocido de inmediato, fue llevado a un hospital de beneficencia, donde recibió una atención médica básica hasta que finalmente fue identificado por un sacerdote de la misma Sagrada Familia. Por lo cual, seguramente, en un hospital mejor preparado, o sea, en un hospital de ricos, podría haber sobrevivido a sus heridas. Para que vean que no solo los pobres tenemos mala suerte. Y como para poder morir solo necesitamos estar vivos, les voy a contar una de mis historias favoritas. La historia nos cuenta que Sancho II de Castilla no se quedó satisfecho con el reparto de territorios que le dejó en herencia a su padre, el rey Fernando I de Castilla y León. Así que se cabreó y declaró la guerra a sus hermanos en Galicia y León. Su hermana doña Urraca pues, se hizo fuerte y le plantó cara en Zamora con una dura oposición, por lo que Sancho hizo una estrategia muy de moda para estos casos y asedió la ciudad. Pero en el transcurso fue engañado por Bellido Dolfos, un noble leonés. Pues bien, este Dolfos había fingido ser un desertor del ejército de Urraca para ponerse a favor de Sancho. Le dijo a este que podía mostrarle un punto de débil en la muralla de Zamora para que su ejército terminara de conquistar la ciudad. En pleno reconocimiento, el 6 de octubre del año 1072, Sancho pues, tuvo que desahogar un apretón intestinal. Así que llevaba una lanza que debió dejar apoyada en algún lugar mientras él se dedicaba a hacer sus cosas, tras unos matorrales, y en esas, pues Bellido Dolfos, que andaba viendo cómo el rey andaba sentado en el trono equivocado, aprovechó la situación desamparada de Sancho y lo ensartó con la propia lanza del monarca, atravesándole desde el pecho a la espalda. Hay una frase en el refranero español que dice: estamos cagados y el agua lejos. Y esta frase y esta historia me recuerdan que qué sabio es siempre el conocimiento popular. Bien, he tenido la suerte estos días de ver una película que me ha dejado impactado. Ustedes todavía no la han podido ver, está en festivales. Yo he tenido la suerte de que me han pasado el enlace y he podido verla. Pues tiene escenas brutales, súper evocadoras, y la verdad que está hecha con una tensión y una maestría increíble. A mí me ha encantado. Y hoy tengo la suerte de tener aquí en plató a Iñaki Aguilar. Bienvenido, Hola. Iñaki.
que él es guionista y es director de esta película que hablamos, de Lujuria. Y yo te voy a preguntar un poquito primero, antes de empezar con la película, sobre ti y tus peripecias para Claro. rodarla. Pues mira, se rodó con un presupuesto bastante bajo. Fue financiada por una campaña de crowdfunding, el cual recaudamos 12.000 euros, ¿no? Entonces fue rodada en 10 días en el sureste de Madrid, en el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, que nos dio bastantes oportunidades de rodarlo en locaciones gratuitas, también para promover un poco el turismo Sí. en el sureste de Madrid. Fue un rodaje bastante intenso. No, tiene pinta, tiene pinta. También tuvo sus aspectos paranormales, ¿Sí? como estuvimos en locaciones que tenían muchísimos años que habían sido abandonados o que estaban, Sí. ¿sabes?, no usados. Ujú. Entonces tuvo sus aspectos, como digo, de miedo, ¿no? Estábamos haciendo una película de miedo. Pero fue un rodaje muy intenso, todo el equipo le dio todas las ganas, todo el elenco Está también. muy bien hecha. Sí, Se sí, ve que la sí. gente, perdón, la gente estaba muy identificada con lo que estaba Sí, haciendo. mira, y el A cartel, mí sí. la verdad que me encantó. A ver, ya habíamos hablado un poquito sobre ella y entonces sí sabía que iba a haber algo que estaba bien, pero me gustó muchísimo. Bueno, de hecho está viajando un montón la película y Así está es, siendo súper bien recibida. De hecho, ya tienes premios, sí. así que cuéntame, presume, Pues presume. claro, al día de hoy tenemos 10 selecciones internacionalmente. Las más grandes, las más destacadas, estuvimos hace 2 semanas en Sitges, Ujú. donde presentamos Lujuria en la sección Brigadún y bueno, fue recibida muy bien. Estuvimos en el periódico La Vanguardia, una columna pequeña hablando de la película. Tenemos 3 premios, ganamos uno en Cataluña, en el Festival de Galacticat este verano, y 2 internacionales, uno en Londres por mejor largometraje debut, y de hecho este viernes acabamos de ganar mejor largometraje internacional en el Festival de Cine de Horror de Bogotá. Entonces se puede decir que Es una tenemos un maravilla. premio nacional, uno en Europa y otro más A mí, ya te digo, a mí me, en me Latinoamérica, encantó. ¿no? A mí me encantó, o sea, no me extraña que te la premien porque está muy bien hecha. O sea, está hecha con mucha artesanía, mucha maestría, mucha atención al detalle. Y a mí me gustó. Hay una frase al principio de la película, la voy a Ujú, leer literal para no claro. equivocarme. La lujuria es la llave que abre la puerta del infierno. Esa frase me parece brutal. O sea, ¿y qué infierno nos presenta Lujuria? Cuéntanos un poquito de la Pues sinopsis. qué buena pregunta. Yo creo que el infierno en esta película es el deseo humano que no puedes ocultar, que no puedes suprimir, ¿no? Todos los humanos somos animales, Sí. tenemos pues nuestras necesidades humanas, ¿no? Como comer, como tomar agua, como las relaciones sexuales, ¿no? Y ha habido en mucho tiempo en la historia, ha habido que la religión y la sexualidad es como agua y aceite, ¿no? Sí. Entonces, justamente este culto, que cabe destacar que no es se puede equivocar por un culto religioso, pero yo creo que es un culto que usa la religión como una herramienta de manipulación para manipular a la gente, ¿no? Y es eso, que lo que están tratando de decir es, no tengas sexo porque si no te vas a ir al infierno, Sí. ¿no? Y ese infierno, pues nosotros no somos capaces de suprimir este deseo. Además, cuando están en la escena en la iglesia, está preguntando por cuál es el peor pecado. Y claro, todos van nombrando los pecados capitales, los más consabidos y tal. Ya te das cuenta por dónde va el sacerdote. Y la verdad es que empieza y va creciendo en intensidad. Los personajes de Mateo y Dolores a mí me encantan. O sea, Mateo me ha encantado desde el principio. Sí. Es que iba a decir una cosa que pasa, pero claro, es que si no Lo puedes decir hago si quieres. spoiler. Pues cuando le roban los Sí, italianos esa y escena es muy tal, buena. es buenísima la escena, porque son muy cabrones, o Sí, sea, es así. Y ya cuando conoce a Dolores,
para ti, ¿cómo se desarrolla Ujú. esa relación? Porque es como, ya empieza con intensidad. Claro, yo creo, algo muy interesante es cuando los actores al principio leyeron el guión, ellos se confundieron un poco porque pensaron que esta película era una historia de amor. No, pero aquí no hay una historia de amor entre Dolores y Mateo, ¿no? Y yo les dije, es que no, esa no es No es amor. no es una película de amor, es una película que el personaje es el culto, ¿no? Y parte del culto es Dolores, y Sí, es esta persona que nunca ha explorado su sexualidad, y la única oportunidad que tiene para, para explorar esta sexualidad es cuando la mandan a expedición ¿cómo se llama? Como cuando vas a pescar a alguien, sí, ¿no? Y ella usa esta oportunidad y quiere tener sexo porque nunca ha tenido y lo tiene, y ahí ya empieza toda la intensidad, ¿no? De hacer algo que no tiene permiso de hacer. claro. Que es lo que siempre a este grupo de personas es lo que más le atrae justo porque no lo puede hacer. Exactamente, y lo hace más fuerte. ¿Y qué inspiración has tenido detrás de la secta de la que Ujú. forma parte y de la ideología de ella? Pues muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, desde siempre me ha interesado mucho históricamente las sectas, pero más que nada, chistosamente, esta secta me inspiró la secta de Charles Manson de los años 1900, Sí, tiene mucho rollo familia ajá, Manson. de 1960 en California, en Estados Unidos. Em, Aunque ellos no eran nada No. religiosos, era un movimiento diferente. Me inspiró mucho eso, Sí, porque era pero un culto el pequeño. histrionismo del líder de la secta, del Exacto. sacerdote, sí te puede recordar un poquito a Manson. No es un David Gores, no, No, es otro tipo es más mesiánico. exacto. Ujú, Es como yo me quiero hacer sentir como un mesías ante la gente, ¿no? ujú. Y pues sí, yo creo que la inspiración más grande fue Charles Manson, totalmente. También un poco también quería, aunque esta película es un poco, no sabes muy bien qué época es, Sí, ¿sabes? sí, porque podría ser Sí. desde los años, no te bueno, te iba a decir, hombre, se analiza la ropa, pero pueden ser de los 60 hasta ayer. Ah, exacto. Y eso es lo que yo quería hacer como director. Ujú. No quería que tuviera un cierta fecha, ¿no? En la película, pero sí tenía un poco de esa inspiración de los años 60, de Charles Manson, del terror que se vivió un poco en Hollywood. Sí, También un poco es en España, pero tampoco es así que ves el 100% que es España, sí. ¿me entiendes? Sí, porque puede ser cualquier sitio Sí, del mundo, o sea, al final es esas cosas pueden pasar en cualquier sitio del exacto. mundo. Es en castellano, pero bueno, Sí. se podría ver en todos lados. ¿Y cómo mantiene el personaje, del sacerdote, el líder de la secta, ya iba a decir de la sexta, ya le gustaría, de la secta, ese control sobre su rebaño, digamos? O sea, ¿cómo le gustaría, Sí, cómo le ¿cómo gustaría? mantiene esa autoridad él? Vale, pues yo creo que siempre ha sido sobre la violencia, ¿no? Y se puede ver un poco, no empiezas a ver la violencia al principio de la película, pero yo creo que vas intuyendo que hay un tipo de Sí, pero violencia que está en usa. el aire, Está en el aire, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde vemos a una chica del culto llorar y se sabe Sí, que quizás hizo algo que no debió haber hecho y sufrió algo de violencia sobre el líder del culto. Pero bueno, así, aquí no voy a hacer spoiler, pero al final de la película se ve que cuando tú desobedeces al líder, vas a, vas a la pagar vas a con, pasar regular. lo vas a pasar muy mal. ¿Qué papel juega la fe y la religión? ¿O es Pues solo un hilo conductor? sí, la fe es algo muy poderoso. Yo creo que para mí fue un guión muy personal porque para mí siempre, yo tengo una relación con Dios muy particular. Yo soy católico, crecí como católico, pero obviamente también al ser gay y vivir mi sexualidad de una manera, pues he tenido como mis percances, ¿no? Entonces Sí, yo quería como explorar esta relación que yo he tenido con mi sexualidad y la religión a través de esta película, ¿no? Y yo creo que es un poco que el culto es como una metáfora de lo que yo he sentido un poco con mi relación a la religión, ¿no? claro, Entonces, pues eso, ¿no? De la fe es algo muy poderoso que puede ser para bien, pero también se puede usar para mal. claro. Hombre, es el peligro. Sí, 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 Es el sí. peligro. Porque puede parecer a lo mejor que hablamos en esta película de lugares comunes pues, con literatura, pero la atmósfera es diferente.
La atmósfera para mí me ha resultado diferente porque hay una tensión implícita en cada plano, en cada movimiento. Hay mucho suspense, aunque el guión no te esté dictando el suspense. Pero digamos que todo lo que has visto anteriormente te está llevando a ese suspense. Entonces, el blanco y negro es fundamental. En esta Sí. historia, el color para mí no tendría ningún sentido. No, O no, sea, no, no. Yo tampoco lo veo. me parece perfecto. Entonces, ¿cómo conseguiste toda esa atmósfera? Ujú. Porque ya no parte solo del guión, sino también De- de la complicidad de los actores, la música, la ambientación. Pues qué buena pregunta. Yo creo que lo más importante, y de hecho creo que esto ha sido una de las críticas más grandes de la película, y también un poco la preocupación de varios productores y de gente que veía cómo yo dirigía la película, yo desde que empecé a rodar esta película, yo decía, tengo que dejar el plano respirar. Mm, No quiero cortar. Por ejemplo, hay un plano muy, muy largo donde Mateo se está vistiendo, ¿no? Y para mí es un momento muy vulnerable donde lo vemos vestir. Y, por ejemplo, son 2 minutos de verlo vestir. Y mucha gente dice, es que esto es muy largo. Pero tú vas añadiendo todos estos planos que se van alargando y que los vamos dejando respirar. Eso es lo que causa tensión. sí, porque te hace pensar. Exacto. Nosotros en el cine al día de hoy estamos muy acostumbrados a ver cortes. Sí, Estamos muy acostumbrados a que ahora cortamos a primer plano, ahora cortamos a plano sí, detalle. Lo que no estamos acostumbrados es ver un plano respirar como una pintura. Y eso es lo que yo quería hacer. Y eso invita al espectador a causar más tensión, ¿no? claro. Sí, Entonces, porque ya estás haciendo tu cábalas sobre lo que hablamos, la fragilidad de esa persona, etcétera, etcétera, y te hace pensar y ponerte tú en alerta, ponerte tú en guardia y ponerte en tensión. exacto, Y al final es lo exacto. que te digo, son escenas muy limpias porque eh, no están forzadas. Sí. No están forzadas, es todo muy natural. Ujú. Entonces, hace que la historia sea más creíble. Sí, yo Mm, creo que eso es una observación muy interesante. También algo que quería tocar un poco era, que se me hace interesante, porque yo también lo que quería era como separar un poco la audiencia con la película, que lo vieran un poco como si este culto fueran alienígenas, ¿no? claro, Como personas que no existen, ¿no? sí. Pero porque quería resaltar un poco la locura, ¿no? De esto, ¿no? Pero yo creo que están tan locos y tan flipados que se ve natural, ¿no? Sí, Que sí, te sí, acostumbras a eso al final de la sí. película, ¿no? Ujú. Y no te resalta. No, ya te digo, a mí, vamos, se nota que me gustó muchísimo. ¿Qué papel jugó el entorno? ¿Qué elegiste? ¿El entorno está aislado? ¿Es Sí, rural? es un entorno rural, está inspirado también un poco en el terror folclórico, en el cine folclórico, ¿no? Que siempre se suele hacer en granjas o Sí, en bosques, este tipo de cosas. Un poco más, lo rural es un poco también un poco, pues está aislado de la sociedad, ¿no? Si te escapas no tienes a dónde ir. esa es. Entonces, eso es un poco eso, pero también un poco que cuando uno está más cerca de la naturaleza, somos más primitivos, ¿no? Y esta película se trata un poco de explorar la humanidad desde un lado primitivo, O ¿no? sea, nuestros Entonces, instintos. exactamente, ¿no? Entonces, esto no pegaría nada en una ciudad porque No, porque al final tienes otras influencias. estamos más conectados con todos mismos. Aquí es una desconexión completa. Sí. No, ya te digo, hay escenas, bueno, esta escena que está en pantalla, al final te mete en ese contexto oscuro de Ujú. la sumisión y de la dominación del líder del culto, de la secta, y es solo con ver la imagen ya ves el sometimiento. Totalmente, No, ¿no? no Todas necesitas mirando hacia más. abajo, Claro, el vestuario conservador, sí, 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 sí. avergonzadas de sus pensamientos, de sus propios instintos, nada, es brutal. Hay una pregunta que te quería hacer. Al final hemos hablado que esto puede pasar en cualquier parte del mundo, está ambientada aquí en España, como podría estar ambientada en Italia, como podría estar Total. ambientada en Francia, en cualquier sitio. Pero ¿qué papel juega la cultura mexicana, tu cultura primigenia en la historia? ¿Y cómo se representa en el personaje Mateo, que es mexicano? Exacto. Em, pues mira, yo creo que la cultura mexicana, y en especial la Latinoamérica, desde que España conquistó, ¿no? Lo que es América, trajo la religión, ¿no? Y la religión es algo muy importante en nuestra cultura. Desde niño,
pues bueno, tus abuelos, tus tíos hablan de Dios, de Sí. la Virgen de Guadalupe, de los pecados, del diablo, de todo eso, ¿no? Entonces, creo que la cultura mexicana juega mucho en que yo creo que también hay mucha trauma religiosa en estos países, ¿no? Especialmente por todo lo que también la iglesia Sí. ocasionó con los pueblos indígenas y todos los asesinatos y todo. En fin, hay mucha trauma religiosa. Yo quería traer esa trauma religiosa hacia esta película, aunque fue rodada aquí en España. Pero de todas formas también Mateo es una persona que está viajando el mundo, que está tratando de descubrir nuevas culturas. Se habla del Día de los Muertos, se habla también un poco de Guanajuato, todas estas tradiciones. Entonces, yo creo que más que nada la cultura mexicana sí se puede ver un poco a través del personaje de Mateo, de que está trayendo su cultura hacia un nuevo país, pero más que nada yo como director y escritor quería traer un poco esa trauma religiosa que yo he vivido en México y en Latinoamérica a un culto aquí, ¿no? Y ves que al final los instintos humanos, los defectos, las virtudes son iguales en todas las culturas. Así es, sí, Y, sí, sí. y el castigar, el pecado, es igual. Al fin del día, la religión viene desde Europa, ¿no? Y se vino y sangró a todo el mundo. Sí, Sí. la verdad que sí. Bueno, te tengo que dar la enhorabuena. Hemos hablado antes de la música que la ha hecho nuestra amiga común, Claro, Ana Ortiz, sí. que es maravillosa, Sí, es sí, maravillosa. Y ayuda muchísimo también. La habéis elegido muy bien, la verdad, en cada escena, incluso te diría la intensidad, el volumen, cuando quieres que nos relajemos, cuando quieres que no. La verdad que está muy, muy, muy bien cogido. Yo te tengo que dar la enhorabuena, no me extraña que te estén dando premios, porque a mí me ha gustado. Al final, ves mucho cine de suspense, de terror, que sabes lo que va a pasar constantemente todo el rato. Sí, sí, sí. Y son todos muy guapos y todas muy guapas, y sabemos que van a matar a la que pierde la virginidad, y todo ese tipo de cosas. Entonces, vista una, vistas todas. Entonces, ver una película que te sorprenda, además no es larga. No, es bastante es cortita, concisa, eran sí. 80 minutos, sí. 80 minutos. Y la verdad que se te pasa súper rápido por eso, porque estás con la tensión, el desenlace es brutal, no voy a contar, quiero que la vean. Y lo que te digo, a mí me ha gustado mucho, te tengo que dar enhorabuena porque reescribes un género que a mí me gusta muchísimo y que está muy bien, pero lo reescribes respetando los cánones del género, que es lo bonito. Sí, sí, sí. Que al final es lo artístico. Entonces, lo que te iba a preguntar, yo tuve la suerte de poder verla, la gente cómo la va a poder ver. Pues muy buena pregunta. Ahorita apenas empezamos nuestro recorrido de festivales, llevamos yo creo que 3 meses y medio. Usualmente el recorrido de una película es de 1 año, pero nosotros queremos, por también el éxito que hemos tenido, queremos ponerla en plataforma. Ahora mismo tenemos un acuerdo con Filmin, que es la plataforma de cine independiente aquí en España y en Europa. Yo creo que estaría disponible hasta el año que entra en junio, ¿no? Ya después de haber tenido un recorrido. Pero por ahora se puede seguir viendo en festivales y bueno, ya anunciaremos nuevas selecciones en nuestro Instagram, que es Lujuria Film. Sí, de hecho tiene redes sociales, lo pondremos aquí. Claro, Lujuria Film, donde iremos también viajando por España, ojalá, y donde más gente la podrá ir porque viendo. además merece muchísimo la pena. Yo ya te digo, te doy la enhorabuena porque, a ver, yo recibo muchas cosas de mucha gente, contesto a todo el mundo porque tengo esa buena costumbre que todo el mundo que hace el esfuerzo de dirigirse a ti, de decirme de libros, de mil cosas. Y me habló Ana y le dije, a mí me sonaba que había escuchado algo. Ajá. Entonces me habló Ana y dije, a mí me suena lo que me estás diciendo. Y ya cuando hablamos, dije, pues sí, quiero verlo, me interesa. Sí. Y ya cuando la vi, dije, no me extraña que le vaya tan bien. O sea, no me sorprende. Y vamos, yo te deseo todos los éxitos porque talento tienes de sobra, la verdad que sí. Y además te la has currado para hacerla, que, sí, es lo más, que es lo más difícil. Total. Y si ya
el éxito de esta te hace entrar en un circuito de productores y que seguramente es lo que te va a pasar y es lo que te deseo. Vamos, yo haber tenido el privilegio de haberte tenido aquí, de haberla presentado, de haber charlado sobre ella, eso ya no me lo quita nadie. Claro. Y yo súper emocionado de leer tu libro y de que tú me comentas de que también explora un poco las mismas temáticas que esta película y ver un poco qué podemos adaptar cinematográficamente. Bueno, yo encantado, ya lo sabes. Además que yo siempre he escrito de una manera muy visual, no me quiero hablar de mí porque estamos aquí contigo, no, claro, pero te va a parecer muy, muy visual. Y porque al final nosotros hemos leído mucho, pero somos una generación criada por la tele. Exacto. Creada por la televisión y los cómics, entonces somos muy visuales. Totalmente. Sí tenemos mucha literatura detrás, pero es cierto que la inmediatez nos la daba la tele y el cómic, que era más rápido, más consumible, entonces toda esa influencia te entraba más, entonces al final pues somos dignos herederos de esa generación, con lo cual, ya te digo, es muy visual. Ojalá te guste alguno y me digas, venga, claro vamos, que sí, pues vamos cuando con esto. Lo lea, te aviso. Perfecto. Pues Iñaki, muchísimas gracias. No sé si se nos ha quedado algo que decir en el tintero. No, las redes sociales, cuándo va a salir. Y ya les digo que no le pierdan la pista porque lo van a ver en cines grandes muy, muy prontito. Vamos, que antes que produzcas aquí en Europa un poquito antes de dar el salto a Hollywood. Ojalá un día. Muchísimas gracias, Iñaki Muchas Aguilar. Gracias. Lujuria, peliculón. Y nada, pues muchísimas gracias. Espero verte prontito. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a aprovechar que están ustedes viendo el programa para hacerme un poquito de autobombo. Este es mi nuevo libro, mi nuevo Hijo de Papel, mi segunda novela. Se llama El archivero de Valverit, historia de pecadores y castigos. Y es una colección de cuentos de terror narrados con muy mala leche, bastante ironía y bastantes pecadores y castigos, como dice en el título. Así que yo les recomiendo que me hagan ustedes rico y lo compren. ¿Y dónde lo pueden comprar? Pues muy fácil, lo tienen pues en la web de la editorial Esqueleto Negro o en Amazon, o directamente me pueden escribir a mí por redes sociales y yo se lo dedico con mucho cariño. Ya les digo, El archivero de Valverit son cuentos prácticamente traídos desde el infierno y, como les he dicho, con muchísima mala leche, pero deseando que les gusten, les entretengan y les dé un poquito de miedo. Bueno, y para terminar el programa, nos viene hoy a visitar nuestro amigo Santiago García Lucio. Encantado, un placer, Roberto, como siempre. Y pues te he traído porque vamos a hablar un poquito de la Revolución Francesa. Eso es. Que ya sabes que es un tema que a mí me chifla y me gusta hablarlo contigo. La verdad es que es con la persona que más disfruto hablando de este tema. Muchas Así gracias. Que... Sí, desde luego, vertientes tiene múltiples, vamos, tiene o sea, todas. Como has dicho tú hace un segundo, cuanto más estudia uno, más ve lo que ignora. Sí, o sea, es impresionante. Así que digo, me traigo a mi amigo Santiago, aquí que nos ilustre. Maravilloso. Y me ibas a empezar con una afirmación de Jacques Spencer, que es súper interesante. Cuéntamela. Correcto. Vale, pues mira, Roberto, la frase sería: la Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental, y apostilla Spencer diciendo: hay otros eventos como la Revolución Industrial o el capitalismo, pero en lo que se refiere a relevancia no se me ocurre ninguno más importante. Y la verdad, esta frase fue la que me hizo meterme en una biblioteca a la edad de 18 o 19 años y empezar a estudiar el acontecimiento. Porque claro, en el colegio, en la carrera, la universidad, te lo dan muy por encima, obviamente no te citan nada de esto, te lo dan como otro acontecimiento histórico más. Sí. Y claro, tú lees esta frase de un historiador consumado y dices: ¿qué fue realmente la Revolución Francesa? O sea, ¿realmente fue un acontecimiento histórico más o hay mucho más detrás? Ay, ¿a ti te lo parece? Correcto, efectivamente. Y ahí viene mi primera pregunta, que es ¿por qué te lo parece? Pues sí, pues mira, básicamente la Revolución Francesa es que lo transforma todo. El orden social, el imaginario colectivo, las instituciones
incluso llega a cuestionar el poder hereditario, entre muchas otras cosas Sí. que podríamos citar. O sea, fíjate que solamente de cada uno de estos apuntes ya se podría hacer un coloquio en sí con cada uno, pero, por ejemplo, cuestionar el poder hereditario es algo que es que no había pasado antes. No. O sea, tenías al rey, la nobleza, el clero y no les tosía a nadie. Y que se atrevieran. Efectivamente. Hombre, eso de acabar con la herencia seminal está muy bien, está muy bien. ¿Y qué otros acontecimientos históricos ves tú así que digas semejante? Ya sé que no tan Sí, importantes sí. a lo mejor, pero Ujú. sí semejantes Sí, para ti. pues mira, como semejantes per se, yo estoy de acuerdo con Jack Spencer. De hecho, en el artículo en el que hablo sobre este tema, no me voy a extender mucho Ujú. más, hablo sobre capitalismo y revolución industrial, como dice Jack Spencer, por qué no son tan, o sea, haciendo un análisis pormenorizado de por qué no son tan importantes como la Revolución Francesa. Hombre, socialmente no lo son. Efectivamente. Yo, en cuanto a acontecimientos, he llegado a la conclusión de que solamente el cristianismo podría estar a la par, porque estos eventos son los únicos que modifican los valores, las instituciones y la cultura. Creo que son los dos únicos eventos que realmente cambian valores, instituciones y cultura, porque en ese sentido, desde luego, el cristianismo está a la par, o sea, están exactamente a la par o muy similares a la par. No creo que se pudiera decir que uno es más importante que otro, pero sinceramente, haciendo un te repaso excomulgan. histórico, solo he encontrado estos dos eventos Ujú. que estén a la par en ese sentido, Sí. francamente. Y hemos hablado del capitalismo. Para ti, ¿qué papel jugó ese capitalismo en esa configuración de sociedad moderna? Sí, pues mira, básicamente el papel del capitalismo fue un papel tanto central como estructurante, porque modeló las relaciones con los trabajadores, los mercados y las instituciones. O sea, modeló todo lo referente al capital, o sea, su ámbito de actuación, lo modeló absolutamente todo. Bueno, al final cambió toda nuestra forma de vivir, de hacer. De hecho, creo que Efectivamente. no te voy a decir el sistema más duradero, pero hasta hoy seguramente sea el más eficaz. Correcto, correcto, efectivamente. Sí, no, desde Y luego. fíjate que tiene años ya. Efectivamente. Desde luego, cuando se habla de eso, como sistema, como dices tú, eficacia y efectividad la tiene. Otra cosa es que Es guste que se más, que aplique guste menos. y que se aplique Sí, correcta o justo, incorrectamente. correcto, efectivamente. Porque, claro, a la gente le hablas de capitalismo, no tiene para pagar la calefacción y dice que está diciendo este tarado de que es el sistema mejor. Correcto, correcto. Y claro, pues a ver, las cosas bien aplicadas, sin enchufismos y efectivamente. con esa meritocracia que sería ideal que existiera, Efectivamente. sería la bomba. Pero Ojalá, hablando ojalá, pero teóricamente sí. del capitalismo, Justo. yo no he leído un sistema que pueda aproximar más a una justicia Sí, social. sí, correcto. Luego ya esto es como todo. Sobre el papel, todas las teorías aguantan todo. Luego ya Eso la es, práctica eso es otra cosa. Es que fíjate, Roberto, tú has mencionado una cosa muy interesante, que es esa persona de bajos recursos que se quejaría del capitalismo, del Ujú. capital, pero es que ahí hay una paradoja que yo nunca he entendido. Fíjate que al que le va mal en el capitalismo, probablemente también le fuese mal en el comunismo Vale, y en cualquier otro régimen, ¿sabes? Porque probablemente esa persona, entre muchas otras cosas, Sí. le vaya mal porque carece de recursos mentales y de imaginación y de creatividad y de proactividad y de... o de recursos económicos. Justo, que también, que puede pasar, pero sabes, que realmente cuesta creer que a quien le va muy mal en un sistema es demasiado utópico, ¿sabes? Le vaya maravillosamente bien en el otro, No, en el opuesto. mira, yo siempre he pensado que el que está jodido siempre Justo. en todos los sistemas. Y de hecho, el capitalismo no es la excepción del que nace pobre muere pobre. En todos los sistemas el que nace pobre muere pobre. Justo. Pero no porque sea más tonto, es que tiene menos oportunidades al final. Claro, por Tú supuesto. eres rico, puedes abrir, lo hemos dicho más veces, puedes abrir un negocio y fracasar 10 veces porque tienes dinero para tirar. Si eres pobre, abres un negocio y fracasas, estás jodido toda la vida. Entonces, no hay un sistema que realmente, sobre el papel todos, pero que realmente premie el esfuerzo, ninguno. La vida es una cuestión de suerte, contactos y trabajar mucho. Hombre, que seas vago y te venga dado, no creo que haya ningún sistema. No, vamos, que no espere la gente que nadie invente la nómina en tu casa, la nómina a domicilio. Pero sí es cierto, pues sobre el papel el capitalismo en teoría es más justo y es importante el cambio de paradigma de antes y de después, que es lo que analizamos.
Y de ahí volvemos a la Revolución Francesa, porque para ti, ¿qué es lo que la hace tan revolucionaria y tan transformadora de la Pues sociedad? mira, concretamente yo me remitiría a su simultaneidad, porque fíjate que realmente en esto ni siquiera creo que el cristianismo francamente sea comparable. Fíjate que la simultaneidad de la Revolución Francesa es que es, como yo digo en mi artículo, fíjate qué palabras más grandes, un acontecimiento total, porque lo cambia todo. O sea, dime tú dónde has visto un evento que cambie en simultáneo la religión, la administración, la política y la prensa, entre muchas otras cosas. O sea, la geografía, por ejemplo, en Francia también la cambió, Sí. que a eso le dedicamos un episodio en Tiempos Convulsos solamente a cómo queda el mapeado francés antes de la Revolución y después. O sea, Después. nada que ver, No, en absolutamente absoluto. nada que ver. Pues eso, que contestando a tu pregunta, yo diría que por la simultaneidad. O sea, es que no hay un solo evento histórico que produzca cambios en 4, 5, 6, 7 esferas al mismo tiempo. No, es un viraje histórico brutal. Justo. ¿Y cómo, para ti, cómo impactó? Yo sé que la pregunta es muy larga, intenta hacérmelo corto porque Sí, es sí, que sí, sí, sí. al final te pregunto mucho, pero para ti, Sí. ¿cómo impactó la Revolución Francesa en la política, en la sociedad, en la cultura? Eh, ¿Qué cambios ves tú que digas, "Buah, esto fue brutal"? Sí, sí. Pues mira, se podrían citar, como dices tú, muchísimas cosas, pero por sintetizarlo a lo que para mí sería lo más importante, serían, por ejemplo, la soberanía popular, la introducción de la soberanía popular, el desplazamiento de los privilegios, como dices tú, el intento de esa meritocracia, Ujú. y luego, por ejemplo, el hecho de empezar a tratar a las personas como ciudadanos, de que se introduzca el término ciudadano, efectivamente eso ya habla de que se intenta que no haya ciudadanos de primera ni de segunda. Aunque los haya, pero es que, porque claro, la gente no nos escucha hablar, claro, nosotros hablamos desde un contexto histórico, Sí, no, correcto. no real, la vida es la que es y ya está, Sí, no, claro, claro. pero sería bastante peor, Justo. sería bastante peor. Sí, sí, desde luego. A ver, como dices tú, y en eso tienes toda la razón, y podría dar para otro coloquio interesante, la meritocracia, mira, yo lo hablaba con conocidos, con amigos hace poco. ¿Realmente existe la meritocracia? Y si, o sea, como dices tú, el papel lo aguanta todo, pero si nos ponemos más prácticos que teóricos, incluso cuesta verla. Sí. O sea, per se como tal, Yo, a ver, pasé mi época joven de creer en fantasías ujú, y sí pensaba y creía en la meritocracia, pero luego te das cuenta que no. Conozco gente muy válida que no llega a ningún sitio, conozco gente muy torpe que triunfa. Pues, y ya no te hablo por cuestión de nepotismo, sino te hablo por cuestión de suerte, de estar en el momento, en el lugar adecuado en que se necesita algo y coincide contigo. justo, Y a lo mejor esa persona no se lo ha trabajado ni la mitad ni preparado la mitad que otra persona a la que nunca le llega. correcto, correcto, Pero sí comparto que un gran porcentaje de la gente que tiene éxito ha trabajado para ello. correcto, Lo que efectivamente. no comparto es que todo el que trabaja tiene éxito. Correcto, correcto, efectivamente. Si es que además tienes tu razón, habría que cambiar muchísimas cosas, porque para empezar, ¿cómo va a haber meritocracia si todo el mundo va enchufando a su padre, a su tío, a su primo, al hermano de mi Pero hermano, es que es que está sin perfectamente trabajo? comprensible y humano, No, no, claro, claro, porque claro, todos lo haríamos. O claro, sea, al final, al que no le pasa está jodido porque no le pasa. ya, ya, Pero claro, si a ti te va muy bien la vida, es pocos casos que quieres que tu hijo empiece desde lo más abajo. Si empieza desde lo más abajo, lo vas a tener un mes, no lo vas a tener los 30 años que a ti te costó llegar. justo, justo, correcto. Eso es humano, es animal. De hecho, es instinto animal. Sí, totalmente. Y para ti, ¿qué reflexión, qué legado Ujú. ha dejado la Revolución Sí, Francesa? pues mira, para mí la Revolución Francesa básicamente nos deja un legado vivo, o sea, literalmente un legado vivo, aún hoy, porque se trasluce tanto en nuestras instituciones como en nuestro vocabulario. Fíjate qué cosas más importantes, nuestras instituciones y nuestro vocabulario. O sea, básicamente la Revolución Francesa es nuestro pasado y nuestro presente realmente. De Sí, hecho, hay un porque libro la incluso gente se de... piensa que es que Sí. solo afecta a Francia. Correcto, efectivamente, efectivamente. De hecho, hay un libro de un teórico que me parece sublime, que se llama Michael Peronet, Ujú. que se llama, fíjate, Vocabulario de la Revolución Francesa,
y es un libro que solo se compone de términos salidos de la Revolución Francesa. O sea, tú imagínate ese impacto como un diccionario solo dedicado a la Revolución Francesa. Ostras. Tú imagínate. Tenemos nosotros muchos vocablos, así que te venga a la cabeza. Pues básicamente vocablos salidos per se... Aparte de no pierdas la sí, cabeza. habría que investigarlo más, el vocabulario per se como tal que nos heredamos de allí, pero básicamente, por ejemplo, la parte política. Todas nuestras instituciones proceden de allí. El cómo entendemos la política procede de allí. Claro. O sea, sí, el vocabulario sería objeto de un estudio más profundo, claro, pero, por ejemplo, las instituciones es obvio, es mucho más obvio. Además es que es eso, hablamos de cuando lo estudias en el colegio. Qué aburrido. ¿Qué me importan a mí los franceses? ¿No? Es que también cambió tu vida. Justo. Cambió tu vida. Mucho más tarde. Correcto. Que ahí podíamos discutir si hubiera sido bueno que se hubieran quedado aquí los franceses si hubiera ganado Napoleón, que esa es otra. Yo tengo un amigo que es historiador, ¿sí? Que dice, si es que se tenían que haber quedado, es que teníamos que haber perdido, no teníamos que haber dejado que volviera Fernando VII. Joder, pues oye, es que es verdad que en general, y ya sin, como dices tú, los historiadores tenemos siempre que intentar la objetividad, ¿no? Sin particularizar y sin partidismos varios. Sí, sin es que es verdad que, justo, es verdad que lo que tenemos aquí en España, en todos los terrenos, me da igual, sí. es como para pensárselo. Sí, no, la verdad que sí. Y quería yo saber, la ilustración, ¿qué papel jugó la ilustración en la Revolución Francesa? Pues mira, básicamente la ilustración, esto es Vox Populi, esto ya no es descubrir América, pero desde luego la ilustración jugó un papel clave por el discurso crítico que articuló y por cuestionar la autoridad y sobre todo por democratizar el saber. Eso es, yo creo, que lo más importante que trae la ilustración. Como dice la teórica Sara Maza, que habla sobre este tema, es que es verdad que hasta que llega la ilustración, el saber y el conocimiento lo dominaban unos pocos, lo dominaban literalmente 4 personas, la iglesia, los nobles, los reyes ni siquiera muchas veces, o sea, no les hacía falta. Pero sobre todo prácticamente la iglesia, y el resto de la gente es que no tenía acceso al saber, ni al conocimiento, ni a la cultura, ni a nada. Es que es increíble. Claro que, pues, gente como yo no hubiera tenido posibilidad de conocimiento. No, ni tú, ni yo, ni... Porque no vengo de la nobleza. Bueno, yo seguramente me hubiera hecho cura. Hubiera entrado en la iglesia. Porque comías y encima aprendías. Justo. Entonces, pero fíjate, eso que dices... No, ni tú. Yo creo que ni tú ni nadie, fíjate, porque según un historiador contemporáneo que se llama David Jordan, concretamente dice en unos cálculos que él hace que el tercer estado era el 98% de la población francesa, o sea, fíjate, quedaba un 2% que podía acceder a la cultura, al conocimiento, a un 2%. Tú imagínate lo que es eso. Y es que en términos históricos no hace tanto, fue en 1789. Correcto. Correcto. Siempre me acuerdo por 1789. Es una fecha que al final se te queda solo por eso, por el 1789. Desde luego. Que se te hace fácil. Y es que históricamente no es tanto tiempo que el mundo empezó a cambiar. O sea, es nada. Justo. Lo que le hace más maravilloso, pues nosotros pensamos que llevamos 500 años ya viviendo más o menos y no. Y estamos muy lejos de eso. Y hemos hablado de la Iglesia. ¿Qué impacto tuvo para la Iglesia Católica la Revolución Francesa? Porque para ellos también tuvo que ser una pérdida de poder, ¿no? Sí, efectivamente. Pues mira, para la Iglesia tuvo un impacto enorme. Obviamente el mayor impacto que tuvo, como decimos justo ahora, fue quizás en la Iglesia, probablemente, porque por citarte solamente algunas cosas, es que la relación Iglesia-Estado se redefine completamente. A mí un libro que me gusta mucho para explicar esto es el Leviatán de Thomas Hobbes, donde habla muy bien de la influencia del Estado, de la Iglesia, pues todo eso, ese paradigma se redefine completamente. Luego se llega a la nacionalización de los bienes, que también es un punto muy interesante, las amortizaciones. Y luego, por último, tendríamos, por ejemplo, bueno, lo que para mí es lo más importante de todo, que es un proceso que no sé si te suena, que se llamó la descristianización. Sí. Un proceso muy amplio, donde, por ejemplo, por citar solamente una consecuencia, los nombres de las calles con San son cambiados prácticamente todos. O sea, realmente querían quitarse de encima todo lo que la Iglesia había traído hasta entonces. Es que hablamos de finales de 18, comienzos del 19, que es cuando el hombre mató a Dios.
por decirlo en un término literario, es que el cambio para la Iglesia tuvo que ser brutal, porque la Iglesia, Roma, por decir, no decir la Iglesia, sino decir Roma, tenía un poder brutal sobre los estados, Justo. sobre los estados y su conciencia. Si no, Efectivamente. podemos hacer una lista de bulas firmadas Sí, sí. a conveniencia de Roma y de su imperio. De hecho, mira, históricamente hablando, tampoco es bajar mucho al barro, ¿no? Pero Ujú. yo lo tengo clarísimo, Roberto, y muchos historiadores conmigo comparten esta opinión. Para mí que, bueno, a periodos o que durante gran parte de la historia, que la Iglesia tuvo más poder que cualquier rey, lo puedes Sí, asegurar, o sea, sí. Sí, es que dominaban, pues tú fíjate, cuando estaban los reyes católicos, tenían bastantísimo poder, en la guerra al infiel, luego vino la guerra al turco, etcétera, etcétera. O sea, había reyes que eran listos y sabían jugar bastante con ello, pero vamos, era más poderoso que cualquier. De hecho, el emperador más poderoso que hemos tenido nosotros, que ha sido Carlos I, está muy por favorecer a Roma, siempre, aunque pensase que en Roma había un tirano. Así que fue para ellos un cambio brutal. sí, sí. Pues entre el golpe del protestantismo y este golpe después, pues nos viene la Iglesia que luego ha ido evolucionando a ser esa mínima parte política que es ahora. Justo, efectivamente. En 300 años pasó de dominar Europa a ser el Estado del Vaticano. Sí, no, desde luego, pensado en frío la reflexión como tal, yo creo que la Iglesia tiene que ver el poder que tenía antes, hace, como dices tú, históricamente ni siquiera tanto tiempo, No, y ver no hace cómo está nada. ahora. O sea, tú imagínate que tú fueras cura, obispo, monseñor, se tienen que quedar pensando, ¿qué carajo ha pasado aquí? O Es sea, que, ¿qué a ver, carajo ha pasado en es que para 300 que y la gente 400 años? lo sepa, Roma te tenía que autorizar una guerra con otro país, tenía que estar de acuerdo, si no Justo, eras enemigo de la fe. O sea, es importante que tú no podías ser Francia e invadir España. Si Roma no estaba de acuerdo, porque te hacían enemigo de la fe, para que la gente vea el poder. Ahora ya es un estado, es más algo, eh, iba a decir físico, digamos, es más un estado de fe que realmente un estado de poder como era. Y es que justo. es brutal. Y claro, a partir de ahí ya se empezaron a caer los palos del sombrajo. Sí, A pero fíjate partir que, por de... ejemplo, aquí con Franco, el Ujú. Index Prohibitorum, que era de la Iglesia, controlaba los libros que se leían Sí, dentro de sí, sí, España. O sí. sea, de Sí, hecho, pero bueno, España, sí, es que la dictadura ya era un rara vis a lo que había por toda Europa. sí, también es verdad, Por eso eso también es éramos verdad. la reserva También es verdad. espiritual Sí, desde luego, desde luego. de Europa, porque éramos un rara vis. Al final, la Iglesia a partir del 19 fue decayendo su poder y en gran parte por estas revoluciones, por la Justo, Revolución Francesa y también la Revolución Industrial, que hizo que el capitalismo mantuviera a las familias, la educación. Ya una vez que empezabas a ser más ilustrado, ya no te interesaba tanto lo que te contaba la eso es. Iglesia, etcétera, etcétera. Y ya para terminar así rápido, que nos quedamos sin Sí, tiempo, dime. eh, ¿cómo se relaciona con la burguesía y Sí, la clase trabajadora? sí, pues mira, básicamente, a mí aquí me gusta mucho poner un ejemplo que es una flor, porque básicamente la Revolución Francesa permitió una afirmación política de esa clase trabajadora, o sea, les dio un modus operandi, una teoría. Ujú. Mm, Y luego, después de eso, básicamente les ofreció el espacio para emerger. O sea, a mí me gusta mucho este símil porque tú puedes, fíjate, la parte de darles una teoría, ¿no? Tú puedes tener una flor y saber qué cuidados le hacen falta a la flor. Luego hablábamos del espacio para emerger. Tú a esa flor tienes que ponerla en un vasito con agua, con abono, Ujú. o sea, tienes que darle tanto la parte teórica como la parte práctica. Y básicamente, pues esa es mi respuesta con este símil con la florecita. A esa clase burguesa la Revolución Francesa les dio todo, les dio tanto la teoría de los conocimientos necesarios del suelo como el abono y el agua. O sea, y la parte teórica y la parte Pues práctica. vaya suerte que germinó. Efectivamente, efectivamente. Muchísimas gracias, Santiago. Siempre es un placer A vosotros. hablar contigo, porque además me resuelves todas las dudas que me surgen sobre estos temas. Y nada, pues agradecerte una vez más que estés aquí.
Un placer. Y ya trataremos más cosas en el futuro, seguro, seguro. Así que muchísimas gracias. A vosotros, Y nada, Roberto. nos vemos muy prontito. Muchas Perfecto. gracias. Un placer. Bueno, pues después de despedir al amigo Santiago y toda la historia de la Revolución Francesa, todo lo que había detrás, pues ya se nos acaba el programa de hoy. Me toca descubrir quién dijo la frase que planteé la semana pasada. La frase era: un día sin sonrisas, un día perdido. La frase era del gran Charles Chaplin. Le digo, así que sonrían, que están a tiempo de no perder ni fastidiarse el día. Y esta semana, la frase que si quieren nos pueden contestar por las redes sociales es una de mis citas favoritas. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Les recuerdo también, les ponemos en pantalla el correo del programa para cualquier duda, pregunta o cualquier cosita. Nosotros ya nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo, y nos vemos nada muy pronto, en 7 días, volvemos con más enigmas de la historia. Muchas gracias.